Quiero contarles cuál fue el negociazo que se hizo la USO, la Unión Sindical Obrera, el sindicato más grande de Ecopetrol, gracias al gobierno Petro y a costa del trabajo y la plata de mucha gente. La USO hizo un negociazo casi de pirámide. Primero le dio 1.033 millones de pesos a la campaña de Petro, que hoy está siendo investigada por la Fiscalía de Consejo Nacional Electoral, porque fueron recursos que entraban de forma irregular. Se los dieron al señor Ricardo Roa, que en ese entonces era el gerente de la campaña de Petro. Luego Ricardo Roa fue nombrado por Petro y la Junta Directiva como presidente de Ecopetrol. Y desde ese papel, Ricardo Roa comenzó a ejercer ciertas acciones para ayudarle a la USO a que se enriquecieran mucho más a costa del trabajo de la gente, a que tuvieran mucho más billete. Y esto es lo que yo quiero contarles acá. Como ustedes saben, la USO, la Unión Sindical Obrera, es el sindicato más grande de Ecopetrol. Y aunque no es el único sindicato, pues al ser el más grande, históricamente ha negociado con la empresa a nombre de todos los trabajadores de Ecopetrol. Sin embargo, los únicos que aportaban plata a la USO eran los trabajadores que estaban afiliados a la USO, los que decían, oiga, yo quiero pertenecer al sindicato de la USO. Entonces, cuando usted decía, yo quiero pertenecer a ese sindicato, pues usted paga el 2% de su salario cada mes, pues para que la USO funcione. No estaban obligados ni a aportar a la USO los que estaban afiliados a otros sindicatos o los que no creen en los sindicatos. Nadie pagaba. Sin embargo, el señor Ricardo Roa, acuérdense, el que le recibió la plata a la USO, los 1.033 millones de pesos de forma irregular, en junio del año 2024 eliminó el acuerdo 01 de 1977. Un acuerdo que protegía a los empleados que no eran de la USA, de descuentos sindicales obligatorios. Y de un plumazo se volvió obligatorio para todos los empleados de Ecopetrol dar el 2% del salario a la USA. Ojo a esto, que esto es muy importante. Todos, tanto afiliados de la USO, afiliados a otros sindicatos o trabajadores sin sindicato, todos sin excepción, ahora tienen que dar un 2% de su salario a la USO. Imagínese usted trabajar no en Ecopetrol, no creer en los sindicatos, pero tener que aportar el 2% a la USO como si fuera un impuesto. Absolutamente indignante. Mire esto. Eso significó entonces que la USO dejara de recibir ese 2% de cerca de sus 2.000 afiliados y pasó a recibir el 2% de salario aproximadamente de 8.500 empleados directos de Ecopetrol. Antes de ROA, la USO solo recibía el 2% de 2.000 trabajadores afiliados a la USO y después de ROA pasaron a recibir el 2% de 8.500 trabajadores de Ecopetrol. Un negociazo absolutamente redondo. Pero más allá de eso, o sea, más bien, más encima, el Ministerio del Trabajo, el del señor Antonio Sanguino, del mismo gobierno Petro, expidió en agosto de 2025 la resolución 3380, que extendió ese cobro obligatorio a miles de trabajadores de empresas contratistas que reciben algún beneficio por la convención. Es decir, ya la USO no solo recibe la plata de sus afiliados, de todos los trabajadores de Ecopetrol, afiliados a otro sindicato o no afiliados a sindicato, sino que ahora también van a recibir o reciben el 2% de los recursos de todos los empleados afiliados a empresas contratistas de Ecopetrol. Ya no importa si usted es de la USO, usted, si tiene alguna relación con Ecopetrol, tiene que dar el 2% como si fuera un impuesto. ¿Cuánta plata es eso? Según estimaciones del reporte, que aquí lo tengo, de sostenibilidad de Ecopetrol, solo por la cuota obligatoria de empleados directos de la USO se reciben 37.000 millones de pesos al año. Con el pago de los contratistas sumarían otros 33.000 millones de pesos. En total, la USO está recibiendo unos 70.000 millones de pesos anuales por cuota sindical obligatoria, tanto de sus afiliados y de los empleados que nunca eligieron pertenecer a la USO. Pero además de eso, de esos 70.000 millones, hay que sumarle 1.600 millones que por convención Ecopetrol le da para su funcionamiento, 4.300 millones en auxilio de transporte y el pago de 149 trabajadores de Ecopetrol en permiso sindical permanente. Gente en nómina de Ecopetrol que no trabaja para Ecopetrol sino para la USO. Una absoluta vagabundería. O sea, pagamos el salario de 149 personas que no trabajan para Ecopetrol sino para un sindicato. En total, entonces, se estima que para finales de este año la USO podría estar recibiendo más de 87.500 millones de pesos anuales. Métase esa cifra en la cabeza. Le donaron a Petro 1.033 millones de pesos y ahora pasaron a ganar 87.500 de millones de pesos al año.
plata de los trabajadores y de Ecopetrol. Plata que al final estamos pagando todos los colombianos porque Ecopetrol es la empresa pública más importante del país. Pero esos 87.000 millones de pesos no son una casualidad. En el 2022, como les dije, la USO le giró 1.033 millones de pesos a Ricardo Roa, que están siendo investigados. Pero además de lo de Ricardo Roa, Petro nombró a Edwin Palma, expresidente de la USO, como ministro de Minas y además obligaron a todos los trabajadores de Ecopetrol a darle parte de su salario a la USO, que ganaron dando 1.033 millones en el Ministerio de Minas y 87.000 millones de pesos al año. Un negociazo, una pirámide completa. La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿en qué se gasta la USO estos 87.000 millones de pesos? Nadie sabe. Cuando uno le pregunta a la USO formalmente, oiga, ¿en qué se lo gasta? La respuesta es autonomía sindical. Pero ojo que esto no para aquí, porque el abuso es un barril sin fondo, un barril que no tiene fondo más bien y que come y come y come y quiere más plata y más plata y más plata. En noviembre del año pasado, Ecopetrol y la USO firmaron un acta para adelantar la negociación colectiva. Los acuerdos vigentes terminaban por allá en el año 2026 y la nueva negociación debía arrancar en el año 2027. Para eso decidieron, pero ¿sabe qué hicieron? Decidieron terminarlos un año antes para negociar la nueva convención antes de las elecciones presidenciales del año 2026. Y esto para blindar los intereses del abuso de ese sindicato, pues en caso tal de que no llegue a ganar, y esperamos sea así, el señor Iván Cepeda, que seguramente los protegerá. Entonces, ¿qué están haciendo? En la nueva convención, que ahí está el pliego de peticiones, la USO pide que cualquier tipo de trabajador con más de 16 meses de antigüedad no pueda ser despedido salvo justa causa debidamente comprobada. Con eso lo que van a hacer es blindar primero a todos los empleados que entraban justo durante el gobierno Petro y eso es lo que están calculando. Pero además pidieron lo siguiente, cosas absurdas. 7 camionetas 4x4 para la directiva financiada por Ecopetrol, que les construyan 5 sedes sindicales también financiadas por Ecopetrol, que no cuesten más de 20.000 millones, son tan descarados que lo dicen, un aumento salarial del 20% para 2026, un auxilio de seguridad para la Junta Directiva de la UCE de 212 millones cada 3 meses, que le reduzcan la jornada laboral de 42 a 38 horas y que se prohíba cualquier tipo o intento de privatizar Ecopetrol. Una vez está comprobado, no hay petrista gratis. El apoyo del sindicato más grande de Ecopetrol a Petro fue de la siguiente forma. Metieron 1.033 millones en la campaña y se ganaron 87.000 millones de pesos. Y la USO y los dirigentes de la USO, muchos de ellos dedicados a la política y no a trabajar en favor de la gente, lo único que encontraron en Petro y en el gobierno del cambio fue un negociazo. 87.000 millones de pesos al año.